Saludos, ingeniero Rivas. En esta oportunidad, pues con mi grupo de trabajo vamos a hacer la defensa del parcial número 2 de esta materia, ¿verdad? Que es análisis y diseño de sistemas informáticos. Antes que nada, pues nos vamos a presentar como grupo, ¿verdad? Nuestro grupo consta de 4 integrantes que son los siguientes: Alberto Turcios, Isabel Méndez, Nicolás Argueta y mi persona, Isaac Hernández. Antes que nada, pues queremos ir de la mano con el documento que nos puso en el campus para desarrollar lo que era este parcial, ¿verdad? Tomando como referencia la siguiente indicación que, pues, a base de los trabajos que hemos realizado durante todas estas semanas atrás, que es la base, los trabajos 10, 11 y 12, que realicemos este parcial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son cosas que van secuenciales, desde la normalización de datos que lo hicimos en la práctica 10, luego pasamos al diagrama de clases que lo hicimos en la práctica 11 y luego, pues, lo último que se hizo esta semana en la práctica 12, que son los diagramas de caso de uso. Entonces vamos a dar inicio a lo que es lo primero, a la normalización de datos. Antes de empezar con nuestra normalización, pues quiero dar una pequeña introducción acerca de qué podemos hacer aquí, ¿verdad? Dice que la normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas, según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar redundancias y la dependencia y la independencia de incoherencias. Los datos redundantes desperdician el espacio de disco y crean problemas al darle mantenimiento. Bueno, esto ya lo tenemos muy en claro, ¿verdad? Si hay que cambiar datos que existen en más de un lugar, se pueden cambiar de la misma forma exacta en todas sus ubicaciones. Entonces podemos ver bueno, acaba de mencionar ciertas ventajas que manejamos nosotros cuando normalizamos la base de datos. Normalmente se utilizan hasta 3 normalizaciones o 3 formas normales, ¿verdad? Aunque existen, para algunos autores existen 5. Pero bueno, ¿qué se hace en cada forma? En cada forma normal. En la primera forma normal, lo que vamos a hacer va a ser eliminar los grupos repetidos que existan, crear tablas independientes, e identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave o llave principal, ¿verdad? Eso es lo que se hará en la primera forma normal. En la segunda forma normal tenemos crear las tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros y relaciones en tablas con claves, llaves externas, por decirlo así, ¿verdad? Y nuestra tercera forma normal, ¿qué vamos a hacer? Eliminar los campos que no dependan de las claves, ¿verdad? Bueno, como mencionaba anteriormente, todo esto con el fin, pues, de tener un sistema más optimizado y tener una base de datos más limpia a la hora de poder manipular sus datos. Bueno, ahora pues vamos a dar este inicio perdón, bueno, vamos a pasar al SQL Server y vamos a explicar la creación de cada tabla, las referencias de cada tabla, la asignación de cada llave principal, ¿verdad? Como lo mencionábamos que se hacía en la normalización de base de datos. Entonces, empecemos. En nuestra base de datos, ingeniero, como le habíamos mencionado o le habíamos mostrado anteriormente, nos dijo que agregáramos 2 tablas más, que eran la de los de instituciones, ¿verdad? Y la tabla de datos perdón, la tabla de usuarios, ¿verdad? Se la agregamos con el fin de tener una base de datos más ordenada. Entonces, la primera tabla que tenemos es la de capacitaciones con los siguientes campos: el ID capacitación, nombre de institución, periodo de capacitación, modalidad, horas de capacitación, la descripción de la capacitación, estados de capacitación, fuentes de financiamiento de capacitación y pues el ID empleado, ¿verdad? Entonces, podemos ver que todos estos campos los tenemos en la tabla de capacitaciones. Cada quien, pues, que no, con los siguientes parámetros que no pueden ir vacíos, ¿verdad? Y pues con su tipo de entero o varchar, ¿verdad? Entero sí es ID y varchar cuando se complementa con texto. Luego tenemos la siguiente tabla que es de cargos. Aquí tenemos su ID y su nombre cargo.
Luego tenemos la tabla de departamentos con su respectivo ID y el campo nombre de departamento. Luego tenemos lo que es la tabla empleados con su ID, su nombre, apellido, correo, el ID del departamento, ID cargo y ID roles, ¿verdad? Bueno, estos últimos son los que tenemos como referenciados, pero eso lo vamos a tocar y detallar luego. Luego tenemos la tabla de empleado misión, que tenemos su ID, el ID, ¿verdad? Y el ID misión. Y quiero ver, también tenemos la tabla de misiones, ¿verdad? Con su ID, el nombre de la misión, el periodo que va a estimar esa misión, el nombre de la institución, ¿verdad? Y la descripción de esta misma. Entonces, hasta aquí va a llegado mi participación por el momento, pero va a continuar lo que es mi compañera Isabel detallando las tablas, las tablas que hacen falta y mencionando lo que son permítame, lo que son los índices de las tablas volcadas, lo de los que donde van las tablas con autoincremento también, y a los filtros para la tabla de capacitación, donde vamos a ver las referencias a aquellas tablas, ¿verdad? Pero todo esto lo va a detallar mi compañera Isabel, que va a pasar en estos momentos. Gracias. En esta ocasión, como siguiendo la estructura de las tablas, hemos creado lo que es una tabla de módulos, en la cual contiene un ID módulo, un nombre módulo, un date create y un date modificar, con su tipo de dato entero, varchas, datetime y que es de tiempo. Y luego tenemos lo que es una tabla de permisos, en la cual le hemos agregado un ID permisos, un ID módulo y un ID roles, en la cual se ha creado para leer, modificar y eliminar con su tipo de dato entero. Luego creamos lo que es una tabla de recibos capacitaciones, en la cual contiene su ID recibo, tipo de recibo, imagen de recibo y ID capacitación. Igual con su tipo de dato entero, ya sea varchar, que es de tipo texto, o sea, string, que también es de tipo texto. Luego creamos lo que es una tabla de roles, con su ID roles y un role y una descripción role y un create de fecha y modificar la fecha. Luego creamos lo que es una tabla de usuarios con su ID de usuario, nombre de usuario, apellido de usuario, correo de usuario, contraseña de usuario y teléfono de usuario. Y luego pasamos a lo que es a los índices, donde se les agregan lo que son las llaves primarias y las llaves foráneas. En este caso, agregamos lo que es una llave primaria, ID capacitación, a la tabla capacitaciones. Y luego agregamos lo que es una llave foránea, ID empleado de la tabla empleado. Igual con la tabla, y luego agregamos una llave primaria, ID cargo a la tabla cargo. Y luego agregamos una llave primaria, departamento a la tabla departamentos. Luego agregamos lo que es una llave primaria ID empleado a la tabla empleados. Luego agregamos una llave foránea ID departamento de la tabla departamento. Luego agregamos una llave foránea ID empleado de la tabla de cargo. Luego una llave foránea ID role de la tabla role. Luego agregamos lo que es una llave primaria ID empleado de la tabla misión. Y así agregamos también lo que es una llave foránea ID misión de la tabla misión. Luego agregamos una llave primaria ID misión de la tabla misiones. Y agregamos también una llave primaria ID módulo de la tabla módulos. Y agregamos una llave primaria ID permiso a la tabla permiso. Y agregamos una llave foránea ID role de la tabla role.
Luego agregamos lo que es una llave foránea ID módulo de la tabla módulo. Luego agregamos lo que es una llave primaria ID recibo de la tabla recibos capacitaciones y una llave foránea ID capacitación de la tabla capacitación. Y luego agregamos lo que es una llave primaria ID roles de la tabla, perdón, a la tabla roles. Y agregamos lo que es una llave primaria ID usuario a la tabla usuarios y una llave foránea ID roles de la tabla roles. Y hasta aquí ha llegado mi participación y continuará mi compañero. Bueno, continuando con la normalización de nuestra base de datos, ¿verdad? Hoy estamos ya en el segmento donde declaramos lo que es el autoincrementable para cada una de las tablas, donde pues llamamos a la tabla, modificamos a la tabla y el autoincrementable se lo agregamos a su ID. Por ejemplo, aquí en la tabla de capacitación modificamos su ID con y pues que no vaya vacío, obviamente, y le asignamos el autoincrementable, ¿verdad? Como este es el identificador único de la capacitación, y así vamos a ir yendo por cada tabla y por cada ID de esa tabla, ¿verdad? Como podemos observar ahí para cargos. Al ID cargo le agregamos el auto incrementable para departamentos en su ID departamentos. Y así podemos ir viendo que por cada una de las tablas vamos agregando este auto incremento. Para no extender más el video, pues solo quería tocar así brevemente eso. Y ya por último, lo que tenemos es acerca de lo ya de la agregar del constraint y la foreign key para referenciar, ¿verdad? Entonces podemos ver cada una de las referencias que tenemos aquí. Entonces, viendo la de capacitación, pues agregamos el constraint, ¿verdad? De capacitaciones y la llave foránea de ID empleados referenciado referenciado al campo, perdón, a la tabla de empleados, al campo ID empleados. Luego, pues también referenciamos a lo que es la tabla de empleados, ¿verdad? Aquí tenemos eh, más referencias, ¿verdad? De empleados con la llave foránea del ID departamento referenciado a la tabla de departamentos, ¿verdad? Y al ID y al campo de ID departamento. Igual aquí, pues, el ID de cargo lo referenciamos a cargos. Y por último, pues aquí tenemos que referenciando los roles, ¿verdad? A la tabla roles y al ID roles con su onDelete cascade, ¿verdad? Y también su delete cascade para que todos los cambios pues se integren a las tablas referenciadas también y no entrar más a problemas, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué sucede si queremos actualizar algún dato dentro de las tablas? Entonces, para esto sirve la normalización, para que no entren en conflicto los datos y sea de una mejor manera y más optimizada también, por decirlo así. Luego, pues vamos ya con la tabla de empleado emisión, pues tenemos sus referencias también, sus llaves foráneas y pues también en permisos, ¿verdad? Tenemos con los campos que vamos a hacer las referencias y sus ID, ¿verdad? Y siempre con un delete cascade y la actualización también. Luego, pues, los recibos capacitación y los usuarios también tienen sus referencias y sus llaves foráneas. Entonces, sí, espero que, bueno, todo esto ha sido la explicación que le hemos dado a nuestra normalización de base de datos, que ha ido de mano de mi compañera Isabel Méndez y de mi persona Isaac Hernández. Y a continuación pasará mi compañero Manasés Turcio a continuar, ¿verdad? Con su parte. Y si no me equivoco, son de los diagramas, ¿verdad? Bueno, antemano se le agradece, ingeniero. Bueno, para continuar con la explicación de nuestro parcial, en este caso voy a explicar un poco sobre el diagrama de clase UML. En este caso, como vimos anteriormente, teníamos la parte de MySQL que estábamos trabajando la base de datos y ahora les presentaré ya en síntesis lo que hemos trabajado dentro de Drag.io.
En este caso, por ejemplo, tenemos la tabla cargos que podemos comenzar con ella. Tenemos el ID cargo, es un int autoincrementable y un nombre cargo sencillito, un varchar 255. Y tenemos sus respectivas funciones, por ejemplo, crear cargo, modificar cargo, su CRUD, eliminar cargo, obtener cargos y obtener un cargo en específico. Un array porque podemos obtener n cantidad de cargos que estén registrados en la base de datos y podemos tener también una parte que solo pueda obtener un solo cargo que el usuario pueda ocupar. También tenemos la parte de departamentos, que en este caso una empresa puede tener N cantidad de departamentos y va a usar la misma lógica. Tenemos como por ende ID departamentos, un int incrementable y primary key, que sería la llave primaria de esta tabla, y un nombre de departamento parchar 255. Al igual que la vez pasada, y que todas las tablas, vamos a tener funciones para crear departamentos, función para modificar departamentos, eliminar departamentos, obtener departamentos, con su array para obtener los departamentos en plural y obtener departamento eh, en específico. También tenemos la tabla de misiones. Tenemos el campo ID misiones, un incrementable que sería la primary key, nombre de misión, un varchar 255, el periodo de la misión, un date, el nombre de la institución de la misión, un varchar 255 y una descripción de la misión. Además tenemos el crear misión, modificar misión, eliminar, obtener misiones y obtener una misión. También tenemos los empleados de una misión. En este caso tenemos el ID, la tabla de empleado misión, que tenemos ID misión, un foreign key, y el ID empleados, que igual sería un int foreign key. ¿Por qué? Porque la necesitamos de la tabla de empleados que vamos a ver después. También tenemos el crear empleado misión, modificar empleado misión, eliminar empleado misión, obtener empleado misiones, un array, y obtener empleados. También obtener misiones referenciada a la tabla de misiones y obtener empleado misión, que sería ya como por ende la tabla de standby. También tenemos la tabla de empleados. Pues como les decía anteriormente, una de las tablas más importantes dentro de este sistema nosotros estamos haciendo su diagrama son empleados, ya que gracias a ello nosotros vamos a poder eh, hacer todo el flujo del programa. Sería como el core de la aplicación. También, pero en este caso podemos leer la parte de los comentarios que nosotros tenemos. Tenemos un ID cargo, que sería un int foreign key, eh, que viene a referencia a la tabla de cargos que ya vimos al principio. También tenemos un ID departamento, un int foreign key igual. Y el ID de departamento, que sería el auto incrementable, que sería su primary key. También tenemos el nombre, que es un varchar 255, un apellido varchar 255, un correo electrónico varchar, un ID role, int foreign key, que sería ahora en este caso la nueva tabla, las nuevas tablas que se han creado para poder corregir los errores que teníamos anteriormente, ya que en este caso no habíamos como referenciado ni usuarios, ni roles, ni módulos, ni permisos, que lo veremos en los próximos minutos y podremos ver cómo es que va a estar funcionando dentro de un sistema hipotético. También tenemos la parte de crear empleados, modificar empleados, eliminar empleados, obtener empleado, obtener cargo y obtener departamento en específico. Ahora vamos con las capacitaciones. Tenemos, para comenzar, un foreign key de tipo int de ID empleado que va a poder estar suscrita o puede ser agregado a una capacitación. También tenemos el ID de la capacitación, que podremos verla, esa tabla con más detalle
pues sí, esa sería el índice incrementable de la tabla. También tenemos el nombre de las capacitaciones, como un Barcher 255, el nombre de las instituciones, el nombre de la institución en sí, el periodo de capacitación, la modalidad de la capacitación, las horas de capacitación, descripción de la capacitación, estado de la capacitación y fuente de financiamiento de la capacitación. En este caso, pues tenemos bien detallado cuáles son los tipos de datos que ellos tienen y sus de funciones. En este caso podemos crear una capacitación, modificarla, eliminar, obtener capacitaciones y obtener empleados para así poder como englobar y tener acceso a todos los campos necesarios de esta tabla. También tenemos los recibos de las capacitaciones, que en este caso sería relacionar la tabla de capacitación con, pues sí, con recibos. En este caso, ID capacitación sería la foreign key, que podría ser asociada, que estaría siendo asociada a un recibo en específico que se pueda crear, el ID de recibo. En este caso, tiene que ser incrementable y es una primary key. Por ende, no puede ser nulo. Un tipo de recibo, que puede ser un varchar, que va a ser un varchar 255, y la imagen del recibo, un medium bold. Y en este caso podemos crear el recibo de la capacitación, modificarlo, eliminarlo, obtener recibo de la capacitación y obtener recibo de capacitaciones. Y pues por ende, tenemos hasta aquí lo que hemos trabajado. Ahora hemos agregado 4 tablas más. Sería usuarios, roles, permisos y módulos. Pues roles ya lo pudimos ver en empleados. Pues comencemos con roles, porque de aquí depende las personas van a poder segmentar esta parte del programa, o hipotéticamente. Tenemos la tabla de roles. Tenemos el ID role, que es un incrementable primary key, un rol, eh, un rol, pues sí, un nombre del rol, varchar, una descripción del rol, y un create role y modify role, o sea, cuando se modificó y cuando se creó. Sería un date Y tenemos las 4 funciones: crear roles, modificar roles, eliminar roles y obtener usuarios. En este caso, los roles son necesarios ya que cada diferente tipo de usuario que se va a ir agregando o empleado va a tener su rol. Por ejemplo, hay empleados que pueden ser administradores, otros secretarios y otros, por ejemplo, que un usuario puede ser solo va a poder ver la parte de, no sé, de capacitaciones. Entonces, en este caso, van a tener que tener un rol en específico. Por ejemplo, podemos poner un rol usuario o por ende algo que tenga que ver con, con el rol que tienen dentro de la aplicación. Usuarios. Esta sería la tabla que nosotros agregamos: ID usuario y un incrementable primary key, un ID de rol, como lo vimos anteriormente, el nombre del usuario, apellido del usuario, correo del usuario, contraseña, teléfono y estado o estatus. Todos estos necesarios y siguiendo las funciones de esta tabla: crear usuario, modificar usuario, eliminar usuario, obtener roles, obtener rol y obtener usuarios en específico. Ahora tenemos la parte de módulos. Como les decía, aparte de que tenemos un rol, vamos a tener un módulo, porque todos los sistemas en este caso tienen su rol en específico, ya que en este caso, pues sí, cada sistema seguro, profesional que se hace, se crea con la intención de que los usuarios no puedan ver todo, pues sí, todo, ya que hay usuarios de diferentes categorías, hay superusuarios, hay usuarios administradores, usuarios editores y todo eso. En este caso, los módulos nos sirven para eso, para poder eh, segmentar en diferentes módulos las partes de la aplicación en los cuales nosotros queramos que las personas puedan ver eso. En este caso, en los módulos hay ID módulo, nombre del módulo, create role, daytime y modify role, igual daytime. Y
Pues sí, por ende las funciones serían crear módulos, modificar, eliminar y obtener módulos. Y pues como les decía, también tenemos la parte de permisos. En este caso vamos a englobar las dos tablas. ¿Por qué? Porque tanto un usuario y un empleado va a tener su rol y un empleado, y pues van a haber módulos dentro de la aplicación hipotética, como siempre, que van a poder acceder a las diferentes tablas de la base de datos o de las diferentes pistas que nosotros podamos crear. En este caso tenemos dentro de los campos ID permiso, que es un autoincrementable primary key, un ID módulo int foreign key, un ID role int foreign key, y aquí viene lo más importante. Las cuatro operaciones que nosotros podemos crear dentro de un sistema es crear, eliminar, actualizar y, y ver, pues, el create, el CRUD, como lo conocemos dentro de la programación, el create, read, update and delete. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la tabla de permisos? Vamos a mandar a llamar esta tabla de permisos siempre que queramos eh, saber si ese usuario tiene permiso y compararla con el IT role. En este caso, si el IT role, por ejemplo, administrador, tiene acceso a al, al módulo, por ejemplo, de capacitaciones, nosotros vamos a tener que darle permiso al create, sería un int de forma obvia, en el read, update, delete, y en el delete, en este caso, haciendo referencia al flujo del CRUD, podremos agregarle permisos para que pueda asignar o no. En este caso, en el create, en el read, en el update, en el delete, vamos a poder agregarle un 1 o un 0. En este caso, un 1 para darle permiso, acceso a que ese rol en específico que tiene la tabla de permisos tiene en ese caso asignación a que pueda hacerlo, o un 0 si se le deniega el acceso a ese módulo. Esto lo hacemos con el fin de que cada usuario o empleado que se vaya agregando tenga un rol como lo vimos anteriormente, lo cual lo hace, y pueda ser validado por cada uno de los módulos que nosotros tenemos. Entonces, cuando haya algún módulo en cual el empleado nos pueda verse que tenga un estado cero en cualquier uno de los diferentes CRUD por decirlo así, de la tabla, pues no va a poder ver. En este caso no va a poder hacer la acción que se denomina que va a hacer en este caso. Por eso creamos esos cuatro campos, para poder hacer referencia a lo que el usuario o empleado va a poder hacer o no dentro de la aplicación, dentro de un módulo. Por eso tenemos el create como un int, que va a poder ser 1 o 0, el read 1 igual un int, que va a poder ser 1 o 0, el update, el delete igualmente, y el status. Y pues vamos a tener las mismas funciones, crear permisos, modificar permisos, eliminar permisos y obtener permisos. Y por ende, finalizaríamos con la parte que nosotros no habíamos realizado en la práctica pasada y por ende, pues usted ingeniero nos recomendó y nos dijo que pudiéramos agregar esas partes y aquí estamos cumpliendo con el deber que teníamos de arreglar pues la normalización de esta base de datos. Entonces, pues eso ha sido todo por este parcial y pues pasará a mi compañero Javier Argueta a explicar un poco sobre los casos de uso. Bueno, continuando con lo que son los diagramas de caso de estudio, pues para dar un poco de contexto de cada diagrama, aquí tendríamos lo que son las fichas técnicas de cada caso de estudio. En el primero, pues tenemos lo que es generar reportes estadísticos, el cual consiste en permitir que el asistente de gerencia genere reportes estadísticos sobre las capacitaciones realizadas por los empleados, de manera que pueda analizar la información y tomar decisiones en su consecuencia. Pues tenemos los actores, que básicamente solo sería el asistente de gerencia, y tendríamos lo que son las precondiciones y poscondiciones. Precondiciones, pues tendríamos principalmente la existencia
información sobre las capacitaciones realizadas. Y en las postcondiciones tendríamos que vamos a poder generar los reportes estadísticos de las capacitaciones realizadas por los empleados. Y pues aquí mostrando lo que es el flujo principal, tenemos lo que son los actores y en el cual consiste en que deben de estar autenticados. Luego van a poder seleccionar la opción de poder registrar una capacitación, ¿verdad? Luego mostrar el formulario correspondiente, validar los datos y almacenar esa información de las capacitaciones de la base de datos. Y por último tendríamos un mensaje de confirmación que la capacitación ha sido registrada en dado caso que sí se pudo registrar, ¿no? Luego tendremos lo que es el siguiente caso de estudio que consiste en registrar una misión institucional. En esta sí actúan lo que son los, los, los tres personajes, los tres actores, que serían jefe, empleado y gerencia. Pues igualmente, parecido al anterior, tendríamos los tres autores y pues van a poder registrar la misión institucional dentro del sistema en base a un formulario y que se validen los datos. Y luego, en dado caso de éxito, un mensaje de confirmación y se almacenan los datos posteriormente, ¿verdad? Pues igualmente tendríamos el caso de registrar una capacitación, que también existen tres actores y las precondiciones son prácticamente las mismas, que debe estar autenticado en el sistema y debe de haber participado en al menos una capacitación. En este caso, para registrar la capacitación, ya que la persona a registrarla es la persona que posiblemente pudo haberla hecho, ¿verdad? Como en empleados. Y pues básicamente el diagrama sería que se selecciona la opción, se alían los datos y almacena la información. Luego tenemos lo que es el caso de estudio de concertar misiones institucionales. En este caso, pues la asistente de gerencia, que es el actor principal, pues podrá lo que es consultar una misión institucional en concreto y poder exportarla. O si desea, pues nada más visualizarla, ¿verdad? Como podemos ver aquí el asistente de gerencia, la búsqueda por departamento o búsqueda por empleado. Y pues a través del formulario de búsqueda se muestran lo que son los resultados. Ya por último, pues el de generar reportes, que básicamente consiste en que el asistente de gerencia que ya esté autenticado, ¿verdad? Va a poder lo que es generar un reporte estadístico de la información que se tiene en la base de datos. En este caso, pues la información principal va a ser lo que son las misiones realizadas. Y eso sería básicamente los 4 casos de estudio que tenemos, los cuales están simplificados y pues mostrando su flujo principal. Asimismo, ciertos parámetros que son importantes para el rendimiento y para la ejecución de esos flujos. Y eso sería todo de nuestro trabajo. Gracias.